decir que nosotros vivamos en la mentira, porque la mentira nos saca de la verdad de Dios, ¿sí? La mentira causa un problema en nuestra vida. La mentira causa engaño, causa separación de Dios y causa la dureza del corazón, un corazón cauterizado, un corazón endurecido. Es por eso que el Señor Jesús en el libro de San Juan está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es un homicida desde el principio, y de cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque él es el padre de la mentira. Cuando te dicen que alguien es el padre de una casa, de un pueblo, de un lugar, ¿qué entiendes? Que él es el principio que generó todo eso, ¿sí estás de acuerdo? Que de él salió, emanó toda la generación que está en ese lugar, ¿sí estás de acuerdo? Cuando el Señor Jesús dice que Satanás es el padre de mentira, ¿qué te está diciendo? Que de él emanó ¿qué cosa? Toda la mentira, ¿sí? ¿Y por qué para Satanás es importante que tú creas? Dice un dicho por ahí en el mundo, y lo usan los políticos y la gente que quiere manipular a las poblaciones. Dicen que repitas una mentira muchas veces y te la vas a creer o se va a volver una realidad. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque eso es una verdad. Nosotros nos hemos repetido una mentira tantas veces que se vuelve una verdad en nuestra vida. Y después ya no queremos renunciar a ella, porque ya es nuestra verdad, aunque sea mentira. ¿Sí lo entiendes? A veces en el matrimonio te dicen: ¿cómo estás? Y tú dices: estamos bien, aunque tenemos nuestras diferencias. Pero lo cierto es que no es cierto que estás bien, porque hay una serie de cosas que mantienen a tu matrimonio en el filo de la separación, ¿sí? Y muchas de estas cosas son verdades emocionales, mentiras emocionales sostenidas como verdades. ¿Sí me entiendes? Como ¿por qué crees que Dios le decía a los judíos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Qué sostenía el pueblo de Israel con la boca? Que Dios era su Dios, que Jehová era su Dios. Y los fariseos lo sostenían hasta la muerte, pero lo sostenían solo como un concepto. Porque cuando Dios demandaba de ellos arrepentirse y obedecer, ¿qué hacían? No querían, ¿sí? Entonces date cuenta que estaban sosteniendo como verdad, no una mentira. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué te estoy llevando a esto? Porque Dios quiere sensibilizarte en una parte muy delicada en tu corazón, que tú has puesto mentiras por verdades. ¿Sí? ¿Por qué es importante que reconozcas esto en tu vida? ¿Alguien quiere ayudar? Ay, perdón, se me olvidó mi Biblia. Es que, bueno, les voy a decir algo. Mi señor padre falleció en la madrugada y ahorita lo estamos velando, pero no quise dejar esto, porque dice, no es que diga uno nada, pero dice la Escritura que dejemos que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Entonces, ¿de qué les estaba hablando? De Jeremías. ¿Por qué es importante que yo los lleve a entender primero la profundidad del engaño de Satanás en nuestras vidas? Porque de eso depende el estado emocional que guardamos. ¿Sí? Ya están
Busquen Jeremías 17. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahí entre los que están antes del 1 al 18, ayúdenme a buscar a dónde hay una parte donde dice, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino yo, Jehová? Engañoso es el corazón más Ok. que todas las cosas y perversos del conocimiento. Fíjate bien, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos platicando que de dónde salían las perversiones? Y dijimos que salen del corazón, los engaños, el volvernos manipuladores, perversos, maldosos. ¿De dónde sale? Del corazón. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces en tu vida no has manipulado a tu pareja o no has manipulado los negocios hablando mentiras para adquirir un bien o algo en conveniencia? ¿Sí? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Que hemos sido mentirosos para lograr un fin. ¿Acaso Dios dice miente para que yo te bendiga? No. ¿Estás de acuerdo que no es así? ¿Por qué entonces Dios sostiene en Jeremías 17:9 esto? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Sí? Te está declarando algo Dios aquí que tienes que reconocer por principio de la restauración. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Tú qué le dices? Bien. Ahí está. Bien. ¿Y qué te está diciendo aquí Dios? ¿Que cómo es tu corazón? Engañoso. Entonces, si tú con honestidad, leyendo la Escritura, escudriñas eso, y si yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Tú qué responderías? La verdad, ¿qué? ¿Cómo estás? O no vas a decir como mi pastor, que un día que le dije hasta se enojó, porque dice, cuando llegaban, ¿cómo estás? Me decía mi Salvador, cuando tú llegas y yo te pregunte ¿cómo estás? Tú tienes que decir, bendecido, prosperado, de victoria en victoria, ¿qué más? De poder en poder, amén. Entonces ya llegaba yo y le decía, Salvador, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado, de victoria en poder y de poder en poder. Y le decía a Mónica, ¿ya ves cómo tu marido me hace enojar? Yo le decía, oh pastor, tú dices que te repita esa letanía, pues yo te la repito, porque no es verdad. Quizás suena bonito decir, así quisiera estar, pero no es una verdad total. Porque si a mí me preguntaban en ese momento, ¿cómo estás? Pues yo le iba a decir, pues preocupado por algo que está pasando con mis hijos, preocupado porque no he podido orar como yo quiero. ¿Sí estás de acuerdo? Preocupado porque mi corazón rebelde se me revela. ¿Sí? Entonces no es una verdad total. O sea, vamos caminando hacia esa perfección. Pero ¿dónde comienza la restauración? En la sinceridad. En la sinceridad interior. Si yo te digo hoy que la restauración tiene que ver con que Dios se va en la intromisión de tu corazón, Él se va a meter en tu vida personal. ¿Por qué? Porque si Él te pregunta orando, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú qué le vas a decir? Todo lo que te aflige, ¿no? No, más te voy a decir algo, ni siquiera sabes la condición que guarda tu corazón. ¿O sí? No. Ayer que murió mi padre, hoy en la madrugada murió, pero ayer yo estaba platicando con él y yo decía, yo creí que no me iba a afectar su muerte. Y cuando estaba ahí con él me di cuenta de que mi corazón lo amaba, a pesar de que él fue un hombre cruel, duro.
en una forma de ser dura como hombre. Pero yo decía, el día que mi papá muera, no voy a sentir nada. Porque siempre ha sido mi papá bien recio conmigo. Pero ¿qué crees? Que no fue así. Sentí más de lo que creí sentir por él. ¿Qué pasó entonces ahí? Porque yo decía, cuando mi papá muera yo no voy a sentir nada. ¿Sí es cierto que el corazón me estaba engañando? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo único que tuve que hacer? Acercarme a él. ¿Para qué? Para que Dios exhibiera la condición que había de mi persona hacia él. Y no era lo que yo pensaba. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes Dios les dice, hijo, quiero restaurarte, ¿qué es lo primero que tú tienes que reconocer? Engañoso es mi corazón, más que todas las cosas, y solo tú lo conoces, Señor. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué? Cuando tú llegues a Dios y le digas, quiero que restaures mi corazón, ¿qué le vas a contestar? ¿Cómo según está tu corazón o cómo está de acuerdo a él? ¿Cómo? Engañoso, ¿no? Pues si tu corazón es engañoso, ¿qué le vas a pedir? Padre, yo no sé la condición que guarda mi corazón, pero tú sí. Restáurame, Señor. Hay un salmo que dice, David está rogando como un ruego y le dice al Señor, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David reconocía que necesitaba un corazón nuevo? Porque David era un relajo. David era un hombre adúltero y sanguinario, pero Dios lo amaba. ¿Por qué crees que lo amaba? Porque David cuando se postraba era sincero y abría la puerta del corazón a Dios. Por eso Dios lo levantaba de caída en caída en una victoria mayor. Porque cada vez que él se arrepentía y reconocía, Dios lo levantaba, lo limpiaba y le decía, es por aquí, hijo, pero ya no peques. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿a qué te va a llevar la restauración? A que reconozcas que nuestro corazón es un instrumento perverso y que es un instrumento que no tiene exactitud. Tú prendes tu coche y ves las agujas, el tacómetro, el velocímetro, el medidor de gasolina, el de temperatura. Si esas cosas no son exactas, el coche te truena a media carretera. ¿Estás de acuerdo? O te quedas parado sin gasolina, o se vuela del calentón que le metas porque las agujas están mintiendo. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, si en las cosas naturales pasa así, dime qué tienes para medir la condición de tu corazón. No tienes instrumento. ¿Sabes quién es tu instrumento? Dios. El Espíritu Santo. Él es el único que tiene la capacidad de decirte a dónde está el tanque de tu corazón en gasolina. ¿Sí me entiendes? Entonces, el primer paso para empezar la restauración es reconocer el estado de nuestro corazón. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos el estado que guarda nuestro corazón, que nos muestra a Dios, ¿cuál es el paso siguiente? Empezar a entregar todas esas áreas que el Espíritu Santo te va a mostrar que están cauterizadas por causa del pecado. ¿Sí? Por causa del pecado. ¿Sabías tú que el pecado cauteriza tu corazón? Tú puedes robar una vez, y puedes robar 2, y puedes robar 3. Pero cuando tú ya robes 5 o 10 veces, tu corazón ya entró en un estado de insensibilidad. Y ya le da lo mismo robar 100 que robar 1,000,000, porque ya no lo siente.
¿Por qué Satanás hace eso? De hacerte pecar varias veces en un mismo problema, para que tu corazón se cauterice. Velo en las relaciones. ¿Cómo empiezan los problemas con tu cónyuge? Le empiezas diciendo, me caíste gorda con lo que dijiste. Ok, en la siguiente, no te soporto tu forma de hablar. ¿Sí? En la siguiente, ya me tienes harto de tus expresiones. ¿Qué está pasando? Va escalando el nivel. ¿Sí? Hasta que ya empieces a soltar improperios. ¿Y qué va a causar en el corazón de tu cónyuge? Que se va a endurecer. Porque es como una tortuga. ¿Has visto cuando una tortuga la quieres agarrar? ¿Qué hace? Se esconde en el caparazón, se mete toda, dice, aquí nadie me hace nada. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando alguien lastima nuestro corazón. Nos endurecemos de tal forma que dejamos de sentir. ¿Sí? Y vas a sacar las excusas que tú quieras. Yo aquí en el closet tengo el traje de soberbia. Me lo voy a poner. Nah, tú mugroso. Total, nos separamos. Pues qué. No pasa de ahí, yo tengo mi carrera y tú tienes tu carrera. Pues tú qué. Además tú no eres nada. Yo soy el que traigo la lana a la casa. ¿Qué empieza a pasar? ¿No se empieza a endurecer el corazón? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la actitud? Es una actitud de soberbia, porque tú ya no quieres que te lastimen. Es por eso que siempre las parejas terminan tronando, porque ninguno de los dos cede. ¿Sí? Pero si tú te pusieras humilde en tu corazón y no le dijeras nada a tu cónyuge, aunque te esté humillando, y fueras pasivo y levantaras tu corazón a Dios en el problema, ¿tú crees que trascendería lo que está pasando? No, porque ya no te dejas enganchar en el arte de la destrucción. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque la restauración es el arte de no permitir que lastimen tu corazón. Y una de las armas más poderosas para evitar eso es la humildad. ¿Sí? Porque tu cónyuge te podrá lastimar, te podrá golpear, te podrás herir. Pero siempre que tú tengas la actitud correcta en humildad de perdonarlo, no va a pasar de que te sientas triste, porque es una etapa donde te lastimaron. Pero Dios va a restaurar tu condición. ¿Sí estás de acuerdo? Pero ¿por qué te lastimas más allá? Porque no aceptas la humillación. ¿Sí me captas lo que te quiero decir? ¿Por qué te lastima? Porque no aceptas la humillación. Fíjate, es algo bien tremendo. Porque cuando tú no aceptas, entonces tu corazón tiene que ponerse enfrente como escudo y recibir lo que Él te está dando. Porque al no aceptar, estás reconociendo que lo que Él dice es verdad de ti. Y por eso yo te digo, al Señor Jesús ve lo que le hicieron. Dice la Escritura que le mesaron la barba, se la arrancaron. Dice ahí que lo flagelaron. Eso que hicieron en la película de Mel Gibson es lo más parecido a la verdad. Los flagelos eran unos fierros que colgaban en unos hilos, con que le pegaban en la espalda al Señor y le arrancaban los pedazos de carne. Lo que pasó en esa película es lo más cercano a la verdad. Y dice que lo flagelaron y al final lo crucificaron. Pero ¿por qué no lo pudieron vencer? ¿Por qué? Pues porque siempre tuvo una actitud de humildad. Porque Él no aceptó. Permitió que pasara. ¿Sí? Él terminó muriendo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente se desangró. Pero al final, ¿qué dijo?
Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Pudieron con él? No. ¿Qué pasa entonces cuando tú recibes la humillación de tu cónyuge, pero no la aceptas? ¿No se levanta tu corazón con soberbia? Pero entonces ya lastimado, en una actitud de me las vas a pagar. Pero ¿qué pasa cuando tú con humildad lo recibes y llevas la causa a Dios? ¿Pasa el mismo efecto? Pues no, porque ya no hay quien te pueda lastimar. Ahora entiendes por qué dice la Biblia que el maestro decía: aprended de mí, que soy manso e humilde de corazón. Porque tú no entiendes que en dejarte llevar a donde sea es lo más glorioso que puede haber. Porque no hay cosa creada que te pueda destruir. ¿Sí? Regresa a la cruz. ¿Destruyeron al maestro? No. Fisiológicamente hicieron un espectáculo de ese hombre. Lo despedazaron. Le quisieron infringir el dolor mayor que el hombre pudo imaginar. Porque Satanás es cruel. Pero al final no lo logró. Porque dice la Escritura que él se levantó y fue al inframundo a hablarle a los muertos. ¿Satanás logró su acometido? No. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo la relación con nuestro cónyuge? ¿Porque ya entendiste que estamos mal orientados? Si tú no entiendes, por eso dice la Biblia que le pidas a Dios. Pablo está diciendo que le pidas al Señor que te permita el estar, que te dé espíritu de revelación para saber el ancho, la profundidad y el alto del misterio de la piedad de Cristo. Porque es un misterio lo que Él hizo. Como esto que te estoy diciendo, ahorita me lo está revelando Dios del trono. Eso yo no lo sabía. ¿Sí? Yo no sabía. A veces hasta cuando estoy predicando digo, ay, espérate, o sea, ¿por qué no me ministras a mí primero todo eso antes de hablarlo? Pero ahora que ya tengo, ¿quién me va a llevar al estrellato? Ya puedo ver los videos y decir qué terrible es lo que de repente Dios habla, porque no soy yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, vas entendiendo entonces ahora por qué primero tienes que tener los principios básicos de cómo funciona el corazón. Porque cuando ya tienes en tu mano los principios, ya no hay cosa que te pueda destruir. Sería tu conducta tonta la que te volvería a atar al dolor. ¿Sí estás de acuerdo? Porque ya no hay nada. Así no importa que tu esposo sea el peor de la tierra, mientras tú te dejes llevar por Dios, ¿qué crees que va a ser peor? Que Él te esté humillando según Él en tu carne, y que cada que Él te humille tú volteas y le digas: Padre, ten piedad de mí. ¿Qué crees que va a terminar haciendo Dios con tu cónyuge? Así como tú te humillas delante de Él, ¿qué va a hacer Él con tu cónyuge? La va a humillar. Porque Dios no juega. ¿Sí me entiendes? Entonces, el principio de la restauración es que tengas los conceptos correctos de cómo comportarte ante el trato con tus semejantes. Porque eso lo tienes diario y a todas horas. Aquí tenemos a Rebe que dice que su jefa y su jefe no se cansan de quererla destruir emocionalmente. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué va a hacer Rebe? ¿Va a luchar? Porque si se resiste, ¿qué pasa?
Entonces, como ayer mi padre ya está en los últimos 2 días, ya estaba en una situación, no tenía dolor, pero ya estaba en una situación incómoda. Y yo en la mañana de ayer oré y le dije al Señor, Padre, si ya mi padre cumplió su tiempo en la tierra, de acuerdo a tus designios, y tú que dices que nuestros tiempos están en tu mano, entonces, Padre, ¿ya para qué lo quieres aquí? ¿Sí? Eso se lo estaba yo diciendo en la mañana, y mi padre falleció a las 2:30 de hoy. Y cuando pasó eso yo le di gracias a Dios. ¿No te escucha tu padre? Y no es que digas, ay, quería que se muriera. No, es que él ya completó su ciclo y no podemos aferrarnos a las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque yo veía a mi padre y mi padre en ningún momento se aferró a la vida, Empezó a dejar de comer, lo metimos al hospital, lo operaron, salió, nunca sintió dolor, empezó a dejar de comer, se empezó a consumir, nunca sintió dolor. Pero ¿sabes algo? Yo nunca vi que él se quisiera aferrar a la vida, porque hay gente que se aferra, que ya está muriendo y no, ni más, y dame de comer, y aunque se están yendo, no entienden. Porque la restauración es un proceso similar. Tienes que dejarte llevar, porque Dios tiene un galardón para ti. Si tú te humillas, Él humilla. Les platicamos el sábado lo que pasó con el hombre que me mentó la madre un domingo, que yo venía de servir como ministro, y el Señor simplemente, el cuate, lo mataron. ¿Qué pasó ahí? Él me quiso humillar, pero no contaba con mi astucia. Yo me fui corriendo al baño y me puse a orar y dije, Padre, ¿viste lo que este hombre hizo? ¿Qué me dijo enfrente de mis hijos? Yo me fui a humillar a mi Dios, aunque por dentro estaba que me cargaba el payaso, como dicen literalmente. Y ese día, que si no hubiera sido por mi esposa, sí le armo un zafarrancho ahí, porque yo soy un hombre violento, yo siempre fui así. Yo no soy agachón, como dicen, es parte de mi carácter. Pero dijo mi esposa, ya métete, hombre. Quizás fue de parte de la humildad que Dios me ha dado, que dije, está bien, pero me metí enojado, porque Él me dijo, chifla tu Mauser. Y no es porque mi jefa la tenga en un altar, pero sentí que ofendió, no eso, yo sentí que ofendió mi dignidad como ministro. Porque yo le dije a Dios, Padre, vengo de esforzarme, de orar, de llevar a tu pueblo a tu presencia, de estar en tu trono, de tratar de hacer algo bueno por tu gente. Y así nada más con la mano en la cintura, ¿me dice eso? ¿Sí? Y a los meses, no sé cuánto tiempo murió el cuate, yo ni sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú decides humillar tu corazón? No vas a poder ser lastimado, ¿sí? Porque no se va a poder. Una cosa es que tú recibas y otra cosa es que se te lastime. Pero cuando tú te dejas llevar, ¿quién es el creador del hombre? Dios. ¿Quién creó tu corazón? Dios. ¿Quién lo conoce? Dios. Entonces, ¿a quién debes de recurrir cuando te lastiman tu corazón? Altísimo. Es como si yo tengo un Ferrari y lo quiero llevar aquí a la Ford de Catepec para que me salga más barato. ¿Crees que sea así? Ay, échenme la mano con mi Ferrari, ¿no? ¿A dónde lo tendría que llevar? Pues a una concesionaria de Ferrari, ¿no? ¿Tú crees que entonces el cuerpo lo puedas llevar al mercado de Sonora? Sí, porque muchos tienden a hacer eso, ¿verdad, Santiago? Hola, Santiago. Muchos tienden a querer llevar al mercado de Sonora el Ferrari. O que con mi compadre que es santero. ¿Tú crees que esos hombres saben cómo tratar el diseño que Dios creó? Pues no. Entonces, cuando tú reconoces ante Dios que tu esposo te lastimó, que tu esposa te lastimó, pero no te enganchas, primero van a pasar dos cosas, no te va a lastimar. Sí te va a lastimar,
porque somos humanos y porque somos de carne. Y sí hiere ciertas fibras, pero no te va a derribar como cuando no conoces a Dios, como cuando lo haces personal. ¿Sí? Primero, no te va a lastimar. Segunda, tu conducta va a evitar que le regreses otra herida a él. ¿Estás de acuerdo? Paras el problema, porque si el problema es que ya te insultó, tú no le vas a regresar lo mismo a él. Ya van dos cosas de gane, ¿no? No te van a herir, pero ya no vas tampoco a transgredir a tu cónyuge con tu ira. ¿Estás de acuerdo? Y ya en automático, ¿qué sigue? En la noche, Padre, la verdad que mi esposo hoy sí me lastimó, Señor. Sí hirió mi corazón, pero yo te lo entrego, Espíritu Santo. A mí ya no quiero que me vuelvan a herir, porque tú eres mi Padre. ¿Sí? Porque tú eres mi Señor. ¿Por qué he de recibir los malos tratos de esta cosa que tengo a mi lado? Pues sí, porque muchas veces, ¿sabes algo? Cuando somos pareja, y ves si no es cierto, somos maldosos. Cuando tu esposo o tu esposa te hace algo, tú volteas a hablarle con coraje y con ira y con desprecio porque tú quieres lastimarlo. O sea, las palabras que tú le vas a lanzar no son de buena onda. Son como diciendo, mira mugrosa, para que entiendas que conmigo no te metas. ¿Sí o no? Y por consiguiente tú se la vas a retachar igual o al doble o mejorada. ¿Sí o no? Te me largas de aquí, mi reina, porque pues este business mío, por ejemplo, los hombres son muy dados siempre a que nosotros somos los del varo. ¿Sí? Y cuando ya estás largando a la mujer y después ya estás llorando cuando se fue. ¿Por qué? Pues no que era tu casa. ¿Te das cuenta que todo conlleva una atadura, conlleva la otra? Porque queremos lastimar, porque queremos hacer minimizar a nuestra pareja, porque ya que no encontramos cómo hacer que ella acepte lo que nosotros pensamos, paso siguiente es entonces vamos a lastimar. ¿Sí o no? A ver, levanta la mano todo el que está en esa situación. ¿Ya ves que somos todos? Entonces, ¿entiendes entonces la importancia de reconocer por qué el corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Pero quién lo conoce? Yo, Jehová, que creé al hombre. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a regresar al asunto que traíamos con la restauración. Ya habíamos visto el concepto y te dije que la restauración es una intromisión directa de Dios a tu corazón. Como diciendo, o te dejas o te dejas. No hay de que si quieres. Dos, Él no se está entrometiendo en algo que sea privado, porque ¿quién te lo dio? ¿Quién te dio las emociones, el corazón, los sentimientos? Él. Y si Él dice que diario está junto a ti y que Él dispersa las tinieblas con su luz, ¿tú crees que Él no anda adentro de tu corazón hurgando? ¿Tú crees que Él no te conoce? O cuando estás ahí en tus noches de pasión que fuego sale por la ventana, Él está a 100 kilómetros con los ojos pispiretos así enrojecidos. Él está ahí, maestro, ¿cómo crees que lo vas? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo es un engaño pensar que Dios nada más está cuando se requiere? Cuando estás con tu pareja en la intimidad, Dios está en el fuego junto a ti, porque Él te creó. Entonces dime, ¿qué le puedes ocultar al maestro? ¿Estás de acuerdo que ya no puedes ocultar nada? Pero entonces, ¿por qué nos mantenemos en esa actitud cuando viene la restauración de no querer abrir el corazón con el ministro? ¡Ay, es que me da pena! ¿Qué te da pena? Si ya te dieron. ¿Cómo no nos da pena cuando nos andamos encuerando ahí con todos los vecinos con los que andamos? O las vecinas. Ahí sí no nos da pena.
Ahí sí, ahí no, está re bueno. ¿Sí o no? Ahí sí no nos da pena, ¿verdad? Pero nada más el Señor te dice, ven para acá, por Sí nos favor. da pena, pero nos la aguantamos. Hoy nada más a esa. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es el detalle de la restauración? Que no dejamos que Dios entre en lo que pensamos que es nuestro. Dale al Señor la autoridad sobre tu corazón. Dale la capacidad y la autoridad de que Él entre y haga lo que se le pegue la gana contigo. Y tú, ¿sabes por qué tienes que venir ante el ministro y hablarlo? ¿O por qué el ministro es el que te tiene que preguntar? Porque de otra forma tu corazón no es libre. Porque ¿sabes dónde está la pena? En que vengas y lo confieses. Es como cuando, fíjate, yo me acuerdo cuando era chico, una ocasión mi madre, por desquitarse de mi abuelo, me dijo, vas a ir a hacer la primera comunión. Y yo dije, ¿qué es eso? No, pues es que tienes que ir ahí con el Padre. Y expliqué todos tus pecados. Y yo le dije a mi abuelo, oye abuelo, mi mamá quiere que vaya a la iglesia esa donde va, que dice que me tengo que hacer la primera comunión. Y me dijo mi abuelo, hijo, tú por obediencia ve y haz lo que te digan. No, mejor ya me había curtido en este asunto, porque ya me había leído toda la Biblia. O sea que a él ese asunto lo tenía sin cuidado. Pero voy a esto porque entonces yo le dije, ¿qué es eso? Ahorita nos van a formar, y nos formaron a hacer todos los niños, y estaba un cuate ahí con una sotana en una esquina, y dijo, le dije, ¿qué es esto? ¿Qué es que? Porque íbamos caminando, se me quedaron así, ¿qué onda? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Decía el niño, pues tienes que decir todos tus pecados. Y yo iba en la filita, yo iba pensando, todos mis pecados. Pero como me iba acercando cada vez más al cuate, me iba poniendo más nervioso porque yo no entendía los pecados, cuáles eran mis pecados. Y yo veía que ahí un niño dijo, he robado. Y el padre le dijo, aviéntate unas Aves Marías y unos Padre Nuestros. Y lo vi y dije, bueno, he robado, ya tengo el primero. Luego otro dijo, le contesté a mi mamá, también yo le contesté. Y ya cuando llegué ahí yo ya no estaba nervioso porque ya sabía de qué se trataba. Y ya llegué y me dice, dime tus pecados, he robado. No, he mentido. A mi mamá también le he contestado. No, pues 20 Aves Marías y 40 Padres Nuestros y te cómete esa cosa que te dan como resorte, no sé, es una bolita, como corcholata de algo delgadito. Ándale eso. Y ve y reza eso allá de aquel lado. Porque de acá te pasaba el cuate allá hincado a que allá hiciera el castigo de acá. 20 Aves Marías y 20 Padres Nuestros. El problema es que cuando llegué allá yo no le dije a nadie, pero yo no sabía hacer eso que decían. 20 Padres. Y yo ya que ya estaban, Padre Nuestro estás en el cielo, y que las Aves Marías y que Ave María. Y yo decía, no, ¿ahora qué hago? No, pues nada, me quedé callado. Y ya, me paré y me salí y dije, ya la libré. Pues sí, porque yo no sabía qué era eso. ¿Pero por qué entonces te estoy diciendo esto? Porque los padres, ¿por qué crees que te sientan en un confesor y te dicen, a ver, hijo, abre el corazón? Reconoce tus pecados. Porque es una forma que tiene el hombre de abrir el corazón y reconocer el mal en el que está. Es como sana tu corazón. ¿Sí me entiendes? Por eso tienes que venir ante el ministro y reconocer lo que hiciste. Porque es una forma en la que Él sana tu corazón. Y cuando tú abres el corazón y tu corazón es sanado, lo que ya hiciste en la tierra con el hombre, tienes la capacidad de hacerlo junto a Dios. ¿Sí me entiendes? Porque ya es en automático. Muchas cosas no sanan si no vas al ministro. ¿Sabes por qué? Porque si tu corazón no lo quieres soltar, con Dios tampoco lo vas a soltar. Y eso que pasa a veces en los matrimonios, ¿no? En las parejas también, porque muchas veces no se conocen pues las vidas pasadas o los pecados de uno. Y esos traumas, esas cosas que vienes cargando, pues los sacas con tu pareja, ¿no? Entonces sí es bueno como... ¿O lo sacas o no lo sacas? Había una vez mi hermana a mí me dijo una plática, me dijo, Rebe, es que tú eres muy honesta y muy transparente, tú siempre dices todo. Ajá. En particular con Marco, ¿no? O sea, porque Marco sabe toda mi vida, toda mi historia, todo. Ajá.
no hay secreto. Entonces mi Pero abuela nosotros no. me dijo, Rebeca, tú no debes de decir todo, debes de Ay, tener perdona. un grado de misticismo, de No, misterio. no es bruja. No decir todo, o sea, no se debe decir todo. Y yo no pienso eso. No es así, porque tiene que haber una limpieza total. El corazón se abre total. La transparencia en un matrimonio, en una relación, siempre te va a llevar a la sinceridad. Por dura que sea la travesía en una pareja, si tú siempre fuiste honesto, no hay nada que estorbe. Pero hay gente que dice, ay, pero no lo voy a decir, que me acosté con el cuerpo de bomberos, eso lo voy a guardar. Y llega el día en que, ay, papacito, te tengo algo que decir. Me aventé a todo el cuerpo de bomberos. No, pues ya bailó, ¿y sabes qué anda? Ya estuvo, no quiero nada contigo. No era el hecho de que te hubieras aventado a todo el cuerpo de bomberos, el hecho fue que no le dijiste la verdad. ¿Por qué lo hubiera aguantado lo del cuerpo de bomberos? Lo que no aguantó fue la mentira. ¿Sí me entiendes? Entonces, recuerda la segunda ley. La restauración opera con los ministros. ¿Por qué? Porque cuando tú encargas la restauración a un ministro, el ministro va a orar a Dios y va a poner la causa delante de él. Y cuando tú vengas, va a ser exhibido tu corazón delante del ministro. Y alguna cosa que se te atore, el ministro se va a encargar de que la saques. Ahora sí que te va a decir, hey, no te hagas tarugo. ¿Sí? Porque ya en ese momento el asunto se vuelve espiritual. Dios quiere la restauración total, la sanidad total. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a ver, entonces, nos quedamos, estábamos en el endurecimiento de corazón y habíamos visto Jeremías 17, 9, ¿ok? Ahora fíjate bien algo que también vas a tener que desenmarañar de tu vida personal. ¿Te acuerdas que el día que tenía que... y Mateo y Víctor? ¿Te acuerdas el día que teníamos aquí a Salomón y a Mateo? Ok, cuando tú empiezas a caminar en la perversión y en la maldad, ahora ya no solo es que tú sientas por una mujer que le sacas la lengua, sino ya dices, ahora aparte de que le saco la lengua, te odio. O sea, ya mezclaste ahora dos cosas, dos emociones, ¿sí me entiendes? Mezclaste un sentimiento con una emoción, ¿sí te das cuenta? Fíjate bien, porque eso somos muy dados a hacer. Una cosa es que tu esposo te haya hecho algo y tú lo perdones, y otra cosa es que ya de paso le cuelgues el odio, el resentimiento y el coraje, porque no tenías por qué haber hecho eso. Hay mujeres que son bien rencorosas, como nos decía un pastor Juan. Las mujeres, decía él, no son histéricas, son históricas, porque te dicen, ¿te acuerdas que al segundo día que te conocí insultaste a mi madre? Jamás te lo voy a perdonar. O sea, ya estás revolviendo una emoción con un sentimiento y ya hay una maraña ahí. ¿Sí alcanzas a entender lo que te estoy diciendo? Las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas. Pero cuando tú las mezclas, ya no puedes perdonar, porque el acto de perdonar nada más es decirle como un niño, ok, te perdono. Pero ya no puedes perdonar porque ahora dices, pero bueno, ya la perdoné, pero ¿por qué no siento que la puedo perdonar? Que la sigo odiando, porque tienes mezclado ahí una emoción, un sentimiento con una emoción, y ya no sabes cómo desenmarañarlo. Pero tú creaste esa situación porque se te enseñó a ser así, o lo traes de herencia. Hay padres que son vengativos, hay madres que son rencorosas, y así son los hijos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pararte en la encrucijada y decirle al Señor: Padre, si mi corazón es engañoso, enséñame a no comportarme ya como tal, engañado.
Y entonces cuando tú tienes una emoción enfrente, fíjate bien, vamos a hacer así como una, ¿cómo le llamaríamos esto? Como un taller de odios. A ver, el que veo que es así muy perversote, pásale. Yo. Y Santiago, vente para acá. Oye, Santiago, tú. Pero yo no, yo soy bien tímido. Cálmate tú, Flans. Hola, compañeros. Diles tu nombre, ¿no? Hola, buenas noches. En la casa hablamos que en la casa hablamos. Hola, Aarón. Ok, fíjate bien. ¿Por qué tiene que ser este ejemplo así? Aarón es el odio. Ok, sí se ve la cara, ¿no? Y Santiago es la amargura. Hay cuadra, ¿no? Ay, sí se ve. Grábenselo bien, ¿eh? El odio y la amargura. Ahora vamos a pasar bien que digo, Elsa. Y al hermano Rafa, venga. Un aplauso. ¿Qué eres tú? Yo soy el odio. ¿Y tú? Santiago. No es el odio, es el odia. Y Elsa es la pareja que va. Es la pareja que va. ¿Cómo le llaman esta? A protagonizar esta escena. Pero chica es esa, ¿eh? Elsa está completamente enamorada de Rafael. Espérate, ya aquí. Ok. Va a llegar Rafael del trabajo y tiene harta hambre. ¿Ok? Pero Elsa se fue a hacer uñas y a pintar el pelo y no hizo de comer. Entonces, cuando llega Rafael y le pide de comer, ¿qué le dices? O fíjate, ¿se le olvidó? Pero entonces tú estás bien caliente porque ya sabes que al hombre le calienta que no haya comida en la casa. ¿Quién eres tú? La amargura. ¿Y él? La amargura. Ok. Dile algo a ella, pero con coraje porque no hizo de comer y tú vienes con un montón de hambre y le diste el ¿Cómo gasto. es que no hiciste de comer? ¿A dónde andaba? Pero ahora dile algo ofensivo. No. Bueno, pero ofensivo no de los ancestros, o sea, algo así de un nivel de pareja. Roja. Roja. Ok. Ay, sí, ya está. Ya pasó, fíjate bien, ya pasó de un reclamo a una ofensa. Floja y atendida. Entonces, ella está hablando con quién. Tú agárralo, abrázalo. Entonces, acá Estrellita ya se sintió lastimada. Contéstale conforme al momento. Ya estás amargada. ¡Cretino! ¿Qué reclamas si ni traes tu dinero para...? Dígale, ya. Tengo que salir y andar buscando. ¿Con qué está hablando? Con amargura, ¿no? Vente por acá, papá. No, No te voy a decir que la abraces porque tú eres de mañozón. Pero... Fíjate bien entonces. Aquí hay un problema. Ya no es solo el te perdono. Porque ella llevó sus emociones a qué. Y eso ya no es tan fácil que lo perdones, porque eso ya es algo que despertaste en ti como un sentir en la carne. Y ella ya llevó sus emociones a la amargura, porque ella no es tan fácil que lo perdones, simplemente decirle perdóname mi amor, me exalté. Porque ella ya está llenándose de amargura y está piensa cómo vengarse o desquitarse. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tú tienes que aprender a separar las emociones de un sentimiento. No confundas. Los sentimientos son cosas que exaltan en la carne, pero no tienen por qué colgarse Del momento.
El sentimiento salta en la carne, pero no tienes por qué llevarlo al sentimiento. El sentimiento no se mezcla Con la emoción. con la emoción. ¿Sí lo estás entendiendo? Porque el sentimiento es el verdadero candado del no perdonar. ¿Sí me entiendes? El sentimiento es lo que sale de la carne. A ver, piensa, tú mujer, cuando tu esposo te ha hecho algo que te ha ofendido, a ver, vamos a viajarnos. Acuérdate de algo que te hizo alguien que te lastimó, te ofendió. No, que te ofendió. Porque entre lastimar y ofender son dos cosas distintas. Acuérdate de algo que te hizo tu varón que te ofendió. ¿Qué es lo primero que despertó en ti? ¿Qué sentimiento? A ver. Molestia, Dolor, coraje, molestia, coraje. coraje. ¿Te estás dando cuenta que ya se despertaron tres cosas que están en tu carne dormidas? Pero entonces ahora fíjate, las agarras ya juntas y se las aplicas en las emociones, en lo emocional. ¡Ay, desgraciado! ¿Qué hiciste? Las tres cosas que eran sentires de la carne, naturales, Pero la emoción. se volvieron emocionales. Y el problema es que lo emocional ya penetra el corazón. Y ahí es donde la mujer ya se queda atada o el hombre y no perdona y no perdona. Porque convertiste algo que no tenías que convertir, un sentimiento, Una emoción. en una emoción y lo mezclaste y así lo metiste y ya no supiste qué hacer. Y cuando viene el problema del vamos a perdonarnos, ¿por qué ya no sabes cómo desenmarañar lo que sientes? ¿Por qué ya lo odias con tanta fuerza que no lo puedes perdonar? Pero porque está ahí metido el rencor, el odio. No es tan fácil si lo empiezas a cortar con unas tijeritas. A ver, vamos por partes. ¿Por qué te odio? Porque me acuerdo que siempre que llegaban me pedías de comer, pero gritándome y humillándome. ¿Y tú? ¿Quién eres? El odio. ¿Y por qué él está lleno de odio y rencor hacia ella? Porque ella habló de formas donde él se llevó sus emociones a ataduras de los sentimientos, lo revolvió con emoción. Y entonces se hizo un nudo y ya no está tan fácil perdonarlo. Porque tú no entiendes por qué no dejas de sentir. Porque una cosa es el sentimiento del perdóname, de lo que me hiciste sentir. Pero, y lo que traes adentro en la emoción, ¿cómo desenmarañas eso? Solamente identificándolo y decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Por eso, por lo regular, yo cuando hago eso les pido de consejo, les digo, ya no hagas nada, perdónalo. Ya no le metas más fuego porque se pone caliente el asunto. Porque si no sabes qué hacer, pues ya tampoco le muevas. ¿Sí me entiendes? Entonces hasta aquí, ¿sí entendieron claro este ejemplo? De por qué no debes de mezclar emociones con sentimientos, porque te lleva ataduras que luego ya no vas a poder desenmarañar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, ya pueden tomar su asiento. Y ya perdónense por no haber hecho de comer. ¿Sí? ¿A qué hora son? Ok. Entonces, ¿hasta aquí les queda claro lo que estamos haciendo? Sí. Con esto tú ya vas a poder empezar a identificar en tu vida personal, sin que eches de menos que la restauración es un proceso que tienes que llevarlo con los ministros, porque ellos son los que tienen ya que alumbrar realmente todos tus errores, ¿sí? Porque hay errores ahí que no se exhiben, que no los sientes. ¿Qué pasó? Entonces, así algo muy concreto y sencillo. Las personas que por un dolor, las personas que tienen coraje, odiamos, o tenemos coraje, o en el momento nos pasa algo, que hacemos eso, mezclamos todo. Pero entonces, ¿cuál es la manera más sencilla para podernos sanar? Bueno, a ver, la Biblia te lo enseña. Dice ahí una parte en una carta ya del Apocalipsis al final, de las cartas de Pablo,
Dice, airaos, ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ahí te está diciendo Dios, aunque yo sé que tus emociones se calientan, te enojas, pero tranquilo, no lo lleves más allá. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué te está diciendo? Esos maridos que le sacan la lengua a la esposa ahorita y dentro de 15 días siguen enojados. ¿Ya entendiste? Te está diciendo que tú tienes la capacidad sobre tus sentimientos de aplacarlos en el momento que tú quieras. Pero entonces, ¿qué hacemos? Andamos como el llanero solitario cabalgando en nuestras emociones. Por eso no puedes acabar con eso. Porque no entiendes que eso es algo que tú puedes darle fin en el momento que quieras. ¿Sí estás de acuerdo? Si tu esposo te lleva al coraje o al rencor de que te está friegue, ¿en qué momento se va a acabar ese rencor? Cuando tú lo decidas. ¿Sí me entienden? Tú eres el dueño. Por eso dice la palabra airaos, o sea, sí enójate, pero no peques, o sea, porque ya pecar es mantenerte en la necedad hasta que el sol se pone. Te está diciendo, ¿qué hacemos luego? Se enoja, te volteas y hasta te duermes espalda con espalda. Y ahí de ti si siento tu dedo tocándome, tu dedo pulgar. Sí, porque no te volteas, hasta un patín le metes, ¿no? No me toques. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, o se va y se mete y se duerme en la cajuela del coche. ¿Sí te das cuenta cómo los sentimientos son controlables? Sí. ¿Sí o no? Cualquier emoción sentimental es controlable. El único detalle es que te metas adentro y te fijes cuándo empezaste a engrandecer ese sentimiento en ti. Ahí está el problema. Las mujeres tienen ese problema, no sé por qué son. Yo creo que ser por cuando tanto aman, tanto odian. ¿Sí estás de acuerdo? Ustedes mujeres que son. Yo estoy seguro que tú cuando amas a un hombre en exceso y él te lastima de una forma fuerte, lo odias así como lo amaste. ¿Sí estás de acuerdo o miento? A ver, levanten la mano las mujeres que piensan que sí es así. Más o menos. Porque antes de que ya pase eso, ya se perdonó. Sí, de No, yo Llega digo un que no. momento en el que dices, pero sí es cierto, ya llegamos a tener sentimientos más gruesos, Ajá. pero porque es una tras otra, o sea, antes de llegar a ese punto ya mucha lastima. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Si es verdad que tú controlas tus emociones o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que ver tus emociones con tus sentimientos? Fíjate bien, el sentimiento tú lo amas, tú lo honras. Tu sentimiento hacia él es una cosa, pero tus emociones son otra. ¿Sí? No confundas los sentimientos con las emociones, porque por eso te atoras y te quedas enmarañado y luego ya no sabes perdonar. ¿Verdad, Aarón? No, Oye, o pero no querer llamar una emoción sentimiento, a porque veces ya. Se confunde. Attention, please. Ya cuando estás confundido entre emoción y sentimiento ya está peor, porque ya no hay solución, porque no puedes desenmarañar uno para dejar en paz el otro. Entonces, aquí lo vamos a dejar ya. Pero entonces, ¿qué te estoy diciendo? No confundas sentimientos con emociones, porque son dos cosas diferentes. Pase lo que pase, se tiene que perdonar. Y no dejar que trascienda. ¿Por qué? Porque ya, mira, ¿por qué dice Dios? Airaos, o sea, enójate, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ahí está diciendo, una cosa es que te haya hecho enojar tu esposa, pero otra es que ya lo agarres personal y te avientes todos los 15 días recordándole cada mañana que ya la tienes harta. ¿Sí estás de acuerdo? Son dos cosas distintas. Cuando tú ya lo haces personal y estás manteniendo ya